Que nada, darles la bienvenida a todas, a todos, a todos que están presentes hoy día aquí, ¿cierto? Con nosotros. Nuestro agradecimiento por seguirnos, ¿no? En estas propuestas de conversar, de encontrarnos, sabiendo que se dan el día de semana, ¿no? Entonces uno, algunos, más de algunos, algunas está escuchando desde el trabajo, otros la locomoción colectiva, probablemente, ¿cierto? En la casa. Así que agradecemos de corazón que nos sigan en estas propuestas, ¿no? De conversar hoy día, hablar un poquito sobre la propuesta psicosocial, ¿no? Clínica, el proyecto de infancia puesto un poquito sobre la mirada crítica, eh, con el respeto evidentemente que nos merecen todas las personas, colegas que trabajan, ¿no? En cada uno de los programas o incluso en atención particular o en algunas instituciones, ¿no? Como escuelas, ¿cierto? Colegios que se dedican al trabajo con la infancia. Sabemos que la crítica, ¿cierto? Que podamos hacer hoy día y esta reflexión no tiene que ver con las personas que están ahí, ¿no? Muchas veces tal vez con una mirada todavía mucho más lúcida y crítica que la que podamos tener nosotros. Pero antes de comenzar, habiendo más de 200 personas en la sala, a mí me gusta más o menos saber, ¿cierto?, con quiénes estamos, ¿no? Entonces, les voy a pedir, ¿cierto?, que vayan a la manito virtual, y levanten la manito virtual, ¿cierto?, manito para arriba, los y las psicólogas ya titulados y presentes en la sala, así como para hacernos una idea. Ya, psicólogos y psicólogas tituladas, perfecto, ahí están, fíjense, excelente, 37, 30 y 42. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, perfecto, muchas gracias, colegas. Bajen la manito virtual, porque ahora cuando ya se bajen todas las manitos, vamos a pedir que levanten la manito virtual. Los y las colegas que vienen más bien del trabajo social. Entonces, arriba la manito si que hay trabajadores y trabajadoras sociales, bienvenidas, bienvenidos. Ahí están levantando la manito, muchas gracias. Su presencia siempre es valorada y muy importante para nosotros. Todo lo que ha sido el aporte de ustedes en el trabajo social clínico, en la dupla psicosocial, ¿cierto? En el trabajo con las infancias, con las adolescencias, para estar ahí, ¿cierto? Protegiéndonos y muchas veces vigilando el cumplimiento de derechos. Bajen la manito entonces, los y las trabajadoras sociales, bienvenidas, todas tienen un espacio importante aquí en esta comunidad CESIS. Quedaron, quedaron algunas manitos arriba, así que bajémosla porque vamos a pedir, probablemente hayan terapeutas ocupacionales acá, y de alguna forma también han ido paulatina y progresivamente instalando su apoyo, ¿no? Y su aporte profesional. ¿Hay o no terapeutas ocupacionales que estén presentes en la sala? Ahí, Kelly, levanten la manito virtual, ¿cierto? Bien, Irene, muchas gracias. Eh, Perfecto. Psicopedagogos, bajen la manito, muchas gracias, colegas, bajen la manito y dicen psicopedagogos, pero también pueden haber psicopedagogos, gente del área de la salud, que esté presente, levantemos la manito virtual, porque vamos a dejar al final a los estudiantes y las estudiantes. Ahí están, levantando la manito, perfecto. Muchas gracias. Eh, es importante porque ahí está terapeuta neurocognitivo, ¿cierto? Andrés Dreckman, educadora diferencial, Catherine, perfecto, muchas gracias. Eh, Bien, y estudiantes de distintas carreras, ¿no? Psicología, trabajo social, estoy levantando la manito, hay un criminólogo, estudiante de psicología, perfecto, levantando ahí las y los estudiantes de trabajo social que pudieran estar presentes o de pedagogía, ¿cierto? Bien, muchas gracias. Qué presencia más multiprofesional, ¿cierto? En este momento, por lo tanto, todas y todos bienvenidos. Van a disculpar que a lo mejor en algún momento tanto Felipe y yo, que estamos como muy, ¿cierto?, socializados, entrenados para hablarle a los colegas y las colegas psicólogas, de pronto, ¿cierto?, se nos pase por ahí, ¿no? Aquí está Carolina como dueña de casa,
¿cierto? Trabajo tan importante, no reconocido ni remunerado, ¿cierto? El trabajo en el hogar, sostén de tantas posibilidades, ¿no? Una enfermera, María Camila, perfecto. Entonces, estamos acá, ¿cierto? Todos tienen su espacio. Vamos a hablar un poquito de tres temas, ¿no? Primero, mostrarles la propuesta de diplomado. Este conversatorio hoy día tiene como base, ¿cierto? Que ustedes conozcan un diplomado que estamos lanzando para el trabajo con la infancia. Hay que decir, nosotros provenimos y estamos siempre eh, difundiendo un modelo de terapia, claro, psicológica, ¿cierto? Pero dentro de lo que es el modelo sistémico, para nosotros el trabajo clínico es integrado, ¿no? Esta separación extraña entre salud física y salud mental, uno debiera interpretarla en el fondo como una manera de entender y administrar mejor los recursos. Pero sabemos que lo físico, lo mental son una sola, ¿no? Una sola realidad. Y por eso que es importante la presencia también de colegas del área de la salud, porque sabemos que ¿cierto? Todo tiene un impacto en la manera en que vamos experimentando el desarrollo psicológico desde la infancia en adelante. Este es el programa, lo hemos llamado Intervenciones en Salud Mental Infantil. Entonces, desde esa perspectiva, está por sobre, ¿cierto?, los elementos propios de la psicoterapia, como se conoce tradicionalmente en los modelos clásicos que entienden el trabajo psicoterapéutico con un sujeto individual, ¿no? Que es algo que ya está lisa y llanamente en retirada. ¿Cierto? Sabemos que hay problemas objetivos, ¿cierto?, en nuestra construcción de la sociedad que se transforman, ¿cierto?, en experiencias que se van presentando después como problemas más bien subjetivos, ¿no? El primer módulo de este programa de diplomado tiene que ver con un poquito los fundamentos epistemológicos para entender hoy día, ¿cierto?, las nuevas terapias, ya las nuevas terapias psicológicas se entienden, se comprenden en relación, por ejemplo, con el trabajo social, es decir, y ya desde esa base, ¿no? Y evidentemente con todas las otras profesiones que trabajan con personas, ¿cierto? Desde los terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Desde la pedagogía, desde enfermería, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poder entender cuando hablamos hoy día de terapia, cómo se integran estas variables, ¿no? En la terapia que se ha pintado clásicamente como esa especie de conversación con un sujeto en el diván, ya no es así. Ya no tiene aporte esa manera de entender el trabajo clínico. Para hablar desde la psicología actual, ¿cierto? Del niño, niña especialmente, ¿cierto? Para hablar de técnicas, cómo poder entrevistarnos con ellos en el primer módulo, ¿cierto? Y hablar un poquito también de la persona, del terapeuta, que de pronto el trabajo con niños y niñas, ¿cierto? Y evidentemente adolescentes, pero como acá está focalizado en niños y niñas, muchas veces nos toca, ¿no?, nuestra propia historia. En un módulo 2 va a estar Felipe García, ¿cierto?, hablando de modelos de terapia sistémica breve para la terapia infantil, es decir, ¿cierto?, modelos eh, que provienen de la gran familia del modelo sistémico, para que, ¿cierto?, quienes cursan este programa de diplomado tengan un elenco de alternativas clínicas, ¿cierto?, mayor al trabajo con una sola manera de ver las cosas, ¿no? Y por lo tanto, él va a hablar sobre terapia, ¿cierto?, estratégica breve, terapia breve centrada en soluciones, terapia narrativa y otros modelos de terapia infantil en una perspectiva de integración. En el módulo 3, fíjense, maestrísima, doctora Erika Rodríguez, una eminencia en el trabajo con las infancias mexicanas, ¿cierto? En donde vamos a tratar ahí depresión infantil y sus derivados, hipótesis causales desde las distintas miradas, tipología de la sintomatología depresiva en infantes, acompañamiento psicoterapéutico transversal y trazar estrategias de sastrería, que llama ella, porque pensamos la terapia desde el modelo sistémico como un traje hecho a la medida. La terapia adaptándose al paciente o al consultante, no al revés. En el módulo 4, terapia narrativa para el trabajo con niños y niñas, ¿cierto? Eugenia Escalona, magíster en psicología, va a hablar de los aportes de la terapia narrativa en el trabajo con las infancias, está presente ahí con la camarita prendida. Análisis de casos en terapia infantil, ¿cierto? Va a presentar técnicas de intervención y la importancia del juego en terapia.
Erika, por su experiencia, ¿cierto? Hace el módulo 5 se repite dentro de, ¿cierto?, estas clases presentando terapia sistémica con niños y niñas con conductas disruptivas, ¿no? Que hoy día, ¿cierto?, esas situaciones de alguna manera presentan gran cierto desafío en los contextos educativos, ¿no?, en los programas de trabajo con infancia, cómo, ¿cierto?, aprender a trabajar con niños que presentan conductas disruptivas. Ricardo Enríquez, candidato a doctor, magíster en psicología, que ¿cierto?, nos va a presentar terapia breve para niños y niñas en intervención institucional por riesgo social. Un hombre que se formó en el mundo del trabajo social y que como psicólogo permaneció haciendo experiencia mucho tiempo en hogares, en programas de cierto protección de infancia, para hablar de protocolos de intervención en el primer contacto, cierto, técnicas de intervención para las primeras entrevistas, trabajo en red, técnicas de intervención en niños y niñas institucionalizadas por riesgo social y sus cuidadores. Fíjense qué bonito hasta aquí los módulos, ¿no?, que vamos presentando. Montserrat Palou, especialista en cierto intervención con niños, niñas del espectro autista, ¿cierto? Cómo poder hacer un acercamiento a lo que hoy día se ha entendido de esto, ¿no?, como el espectro autista en niños y niñas, la evaluación diagnóstica, intervenciones con niños y niñas con diagnóstico de TEA. Más tarde, módulo 8, separación conyugal y problemas familiares en la infancia, ¿cierto? Cómo abordar estas situaciones, muchas veces de alta consulta, a veces por adultos, ¿no? Nos estamos separando y no queremos que, ¿cierto?, haya consecuencias, cómo hacerlo. Problemas familiares, ¿no?, que se van dando, cómo poder trabajarlos desde una perspectiva integral. Evidentemente, el contexto educativo tiene un espacio importante, es quien congrega a los niños, ¿no?, por tanto tiempo, niños, niñas, ¿cierto? A cargo de salud mental infantil en contexto educativo, magíster y psicóloga Rupertina Urrutia estuvo hace poquito en un conversatorio con nosotros, tremenda profesional, con tanta experiencia, no solo como psicóloga, sino que además como directora de escuela, como gestionadora de proyectos, es la que sabe. ¿Ya? En el módulo 10, nuestro querido amigo doctor Oscar Aldana, terapia sistémica y el uso del juego, porque es la manera de relacionarnos con los niños, ¿no?, el juego. Y por lo tanto vamos a ver ahí resiliencia en la infancia, uso del juego en terapia, manejo de conflictos, juego cooperativo, abordaje desde la no violencia. Es un poquito el programa que está disponible para que lo puedan ver en detalle, ¿cierto?, en la página web cesischile.cl, y lo puedan descargar y examinar y todo eso. Comienza este viernes, así que estamos ya en periodo de cierto cierre de matrícula para partir el viernes, y luego de este conversatorio habrá un regalito ahí, ¿cierto?, que va a contar un poco Gabriela, nuestra directora administrativa. ¿Bien? Sí. Al final del seminario, ¿cierto? Se va a realizar el sorteo, el cual ahora se va a estar compartiendo a través del chat el link para que puedan participar en el sorteo. En este sorteo lo que se va a dar es una beca, una media beca para el diplomado de infancia, que es el que patrocina como el actual seminario. Así que les recomiendo que se inscriban para que ahí puedan participar de esa media beca. Y además al final del seminario se va a compartir también el QR o link para que puedan solicitar su certificado, y además otro regalito más para los que quizás no ganen la beca es un libro inédito en digital. Así que eso, ideal que se queden hasta el final del seminario para que puedan ahí tener todas esas cositas. Así que los dejo ahí con los profes para que puedan continuar con el seminario. Bien, y ya está Felipe aquí, me dijo, comienza tú porque yo tengo que ir a dejar a mis hijas, a ir a buscarla al colegio, entonces me tengo que trasladar. Así que ahí andamos corriendo, y yo estoy con la más chica y saluda, Mati, wow. Así que ahí estamos, bien. Y ahí está Felipe, palabritas para saludar.
Sí, yo quiero saludarme, un rato me toca hablar a mí, voy a hablar un poco acerca de una visión, yo diría, crítica del trabajo clínico con infancia, ahí voy a estar conversando con usted, pero quiero agregarle algo más, Gaby, o sea, ya que hay tanta gente y están muertos de frío, algunos mojados, yo creo que en el sorteo deberíamos regalar al menos 2 libros de esto para ser enviados en papel, ¿ya? A las personas que, aparte de la media beca, ¿no? Entonces, este libro Problemas, Soluciones y Cambios, que no es el que vamos a compartir hoy día, es otro, este lo vamos a enviar en papel, pero solo dentro de Chile porque lamentablemente por tema de correo solamente puede ser dentro de Chile. Así que le agregamos eso, Gaby, el sorteo, sí, para que estemos todos contentos hasta el final, ¿no? Escuchando un poco lo que nos tiene que contar Rodrigo y después lo que voy a contarles yo. Nos vemos. Bien, entonces comenzamos, ¿no? Ahí están preguntando, ¿cierto?, cuál es el link y todas esas cosas. La idea es poder presentar un poquito, ¿cierto? Sé que genera mucho interés, ¿no? Y tema de conversación. Entonces, para poder, ¿cierto?, avanzar eh, con tranquilidad, ¿cierto? Sobre todo para aquellos que les molesta un poco, ¿cierto? Les complica mucho las interacciones. Entonces, presento, preguntas luego al final y después presenta a Felipe, ¿ya? Eh, sí, esperemos un poquito, Matilde. Me están pidiendo ahí. Ya, entonces, a ver, ¿qué decir, no? Esto es un juicio, decíamos con Felipe, al proyecto social, ¿ya? Y primero, y tal vez la pregunta habría que hacérsela ahí, ¿no? ¿Hay un proyecto social para la infancia? Claro, clínico porque nos toca desde nuestra mirada, ¿no? Desde el área de la salud, ¿cierto? Claro, habrá algo. Entonces, claro, cuando uno mira estos elementos, lo primero que hay que, ¿cierto?, consignar es que tanto en Chile como en Latinoamérica, ¿cierto?, hablar de la situación psicosocial de la infancia, ¿cierto?, es un elemento muy variopinto, ¿no?, muy multifacético, porque va a requerir probablemente, ¿cierto?, entender de que la infancia, ¿cierto?, no existe como separada de lo social. Cuestión que parece de perogrullo, pero la verdad es que no. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, mi querido país, ¿cierto?, tan largo, si tú te fijas, es tan complejo, por ejemplo, el ofrecimiento educativo, ¿cierto? Es el mismo en Arica hasta Punta Arenas, ¿no? Es decir, no contempla, por ejemplo, de manera significativa las diferencias geográficas, las diferencias de clima, ¿cierto?, las producciones agrícolas, ¿cierto?, las presencias de empresas en cada uno de los lugares, sino que el currículum es el mismo. Entonces, pensar que, ¿cierto?, hablar de la infancia requiere tener una mirada de distintas dimensiones, no es tan de perogrullo cuando tenemos que abordar el tema. Al respecto de eso, ¿cierto?, podemos hablar de avances, ¿no? Es decir, sí, si uno compara, por ejemplo, el Chile pre-democracia, ¿no? El Chile, ¿cierto?, en periodo de dictadura militar, el Chile de la unidad popular, se ha movido evidentemente, ¿no?, en distintos, podríamos decir, derroteros de lo que es el desarrollo social, político, económico, en el que hemos ido transcurriendo. Y claro, a partir de eso, uno podría decir Chile ha logrado ciertos avances y en general prácticamente en toda Latinoamérica, ¿no? Es decir, desde que nosotros fuimos paulatinamente, ¿cierto?, país a país, incorporando, ¿cierto?, la protección de los derechos de la infancia a partir de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño e ir implementando las políticas necesarias, ¿cierto?, para que de alguna forma eso se haga realidad. Hay desafíos, evidentemente que sí, ¿ya? Desafíos importantes que persisten, siento que ya los vamos a ver en un poquito, siento más en cifras, y que tienen que ver, por ejemplo, con la pobreza. El problema de la pobreza es grave en Chile. Es grave todavía, ¿cierto?, en el gran, podríamos decir, barrio que se ha transformado Latinoamérica. Esto, que uno lo diga, ¿cierto?, puede parecer como igual, ¿no? Algo así como, bueno, conocido, de perogrullo, pero fíjate, en algún momento las cifras macroeconómicas, especialmente en Chile, dejaron de presentar esta realidad, que la pobreza en general sigue siendo un problema. Yo que soy un sujeto que, siento, ya está en los 52 años, y probablemente, siento, Felipe, por ahí también, ¿cierto? Recordamos, por ejemplo, la presencia de instituciones como Cáritas, que era, ¿cierto? Una institución, por ejemplo, asociada a la Iglesia Católica, que traía, ¿cierto?, recursos, alimentos, ¿no?, desde Europa, los movilizaba, no sé si hay Felipe o los que son más o menos de mi edad,
Recordarán, por ejemplo, la presencia del Club de Leones, de Rotary Club y una serie de instituciones que venían, ¿cierto?, en una, podríamos decir, misión asistencialista para resolver problemas de extrema pobreza que tenían que ver con puntos concretos como la alimentación, la salud, la educación, Dile entre a la otros, niña ¿no? que suba nomás para ver el contrato porque puedo escuchar. Eso, Ivette, tranquila, ahí va a subir la niña. Entonces, dentro de eso, ¿cierto? Entonces, claro, de pronto volver a decir esto, a ver, tenemos un problema grave, ¿cierto?, en Chile de pobreza, tiene que ver con que justamente cifras como las que exhibíamos en la economía hicieron aparecer a Chile como el jaguar, ¿cierto? O alguien no necesitaba, un país no necesitaba de apoyo. Sin embargo, estas problemáticas continúan y no solo de la mano de la llegada, ¿cierto?, importante de migrantes, sino que Chile es un país pobre. Eh, que al mismo tiempo, dentro de lo que es la pobreza, ¿cierto?, va aportando de alguna forma flagelos que hemos dicho en algún momento asociados a lo mismo, ¿no? Es decir, violencia, por ejemplo, es un problema importante al respecto de especialmente la infancia, ¿cierto? Niños, niñas, incluso adolescentes permanecen todavía en situaciones de violencia importantes dentro de los hogares, en sus barrios, ¿cierto? O incluso en las instituciones educativas en donde participan o en donde están, y ha sido uno de los elementos que se ha venido presentando con gran potencia, con gran impacto dentro de lo que son los desafíos. Y evidentemente la discriminación, es decir, nuestros niños y niñas, fíjense quienes trabajan en colegios, ¿cierto? La discriminación la hemos traducido en programas, ¿no? El programa SET, que ha buscado de alguna forma equilibrar la brecha de desigualdad, ¿cierto? Con la cual nuestros niños, niñas llegan a la educación, especialmente en lo que se ha logrado como operacionalizar como una variable llamada, ¿cierto?, capital sociocultural, ¿no? Y de alguna forma, ¿cierto?, esta discriminación la hemos podido observar en cómo limita las oportunidades, no solo de acceso a la educación, sino que desde donde se comienza. Es decir, es radical en Chile, por ejemplo, las diferencias que se dan cuando uno nace, ¿cierto?, en una cuna de pobreza versus, ¿cierto?, a una cuna de clase media alta o clase alta. Esa brecha nunca se resuelve con el paso del tiempo y que evidentemente se va traduciendo en una serie de situaciones que se pueden observar en temas como lo siguiente, ¿no? Fíjate, en el 2021, ¿cierto? Veíamos problemas que hemos encuestado, ¿no? En la encuesta nacional de ingresos, en donde el 10,7% de los niños y niñas viven en situación de pobreza extrema y el 17,2% en situación de pobreza moderada. Los que trabajan en el área de la educación saben que esto además se traduce en ausentismo escolar. A mí me pasó trabajando en educación como psicólogo, ¿cierto? Cuando todavía la psicología educacional no tenía, ¿cierto?, una presencia tan importante como hoy día. Entonces, claro, como psicólogo trabajaba en una escuela en la comuna de Coronel, comuna Puerto, y no era raro que en ciertos momentos del año uno empezaba a observar un ausentismo escolar significativo. Y claro, con quien trabajaba ahí, ¿cierto? Cuando íbamos a visitar niños, niñas que de pronto se perdían de la escuela, la respuesta es que estamos en periodo de pesca y los niños y niñas tienen que ir a ayudar a sus padres al periodo de pesca, porque es el único ingreso que van a tener para todo el año. Pero fíjate, situaciones como esta se traducen en, ¿cierto?, mermas eh, a los derechos de las infancias. La violencia como un problema grave en Chile, ¿no? O sea, no solo dentro de, ¿cierto?, las variables clásicas de violencia, como ha sido violencia intrafamiliar, ¿cierto? Violencia muchas veces, ¿no?, en los contextos educativos, que, ¿cierto?, las hemos ido viendo con preocupación, sino que también consecuencias de violencia con todo lo que ha sido el ingreso, ¿cierto?, de la narcocultura, del crimen organizado. No hay que ir muy atrás en el tiempo y recordar cuántos niños han muerto por balas perdidas, ¿cierto?, por situaciones de enfrentamiento y fuego cruzado, y estar ahí. Y con, claro, declaraciones rimbombantes, ¿no?, y altisonantes de parte de los políticos diciendo, no, los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, y no han encontrado a nadie. La violencia es un problema en este momento, ¿cierto? La vivimos muy de cerca,
yo en la comuna de Lota, hace un mes, ¿cierto? Dos adolescentes se apuñalaron, se pelearon y uno apuñaló a otro hasta matarlo en la vía pública, ¿no? 17 puñaladas. Fíjate, una encuesta nacional de violencia intrafamiliar en el 2021 citó que el 27% de los niños y niñas han sido víctimas de violencia física o psicológica en el último año. Ah, en la casa. Y uno dice, qué raro, ¿no? O sea, ya, no sé ustedes, pero yo creo que la última vez que fui golpeado como ser humano fue con mi querida madre, cierto que ya no está, poniéndome algún coscorrón o cachuchazo por algo. Muchos de los adultos, la única vez que se les golpeó, recibieron golpes, fueron, cierto, en la casa. Qué loco. Fíjate, problemas en el área de la salud mental, ¿cierto? Son cada vez más comunes. La consulta al respecto de ¿cierto? Problemas como, por ejemplo, depresión o ansiedad, que hasta ¿cierto? Unos 20 años atrás eran un poco observadas, ¿cierto? En el segmento infantil. Hoy día, ¿cierto? Presentan una preocupación importante al respecto de, ¿cierto? Estas consultas, ¿no? Hay una encuesta hecha en el 2021, el 15,2% de los niños y niñas entre 6 y 7 años presenta síntomas de depresión y el 10,8% síntomas de ansiedad, cosa que, ¿cierto? Nos impacta porque decimos, ¿no? La, ¿cierto? Infancia, la adolescencia son las etapas más sanas de la vida. Eh, Encontrar, por ejemplo, un niño, no sé, diabético, un niño hipertenso, te das cuenta, son situaciones trágicas en estos sujetos, no en esos pequeñitos, pero lo mismo aplicaba, ¿no? Para la salud mental, pero las cifras van presentando situaciones complejas. Eh, Abuso de sustancias, ¿cierto? Un problema creciente, especialmente en el segmento más adolescente, pero que es esa adolescencia que hoy día está presentando una serie de desafíos. No sé, aquí después complementarán los que trabajan en el área, ¿cierto? De educación, escuela, como en mi tiempo cuando yo era adolescente, hace no tanto, los problemas que uno podía experimentar eran con los cuartos medios, ¿no? El lío acá era como los cuartos medios. Hoy día, ¿cierto? Hasta cuando yo trabajé en educación unos cuantos años atrás, el problema estaba en sexto. Los estudiantes del sexto básico, ¿cierto? Entre sexto y octavo, que están como ahí, ¿cierto? En la adolescencia temprana, con serios problemas relativos, ¿cierto? Al comportamiento y muchas veces ya probando sustancias como alcohol, ¿cierto? Cigarrillo, tabaco e incluso marihuana. Entonces, esta mirada, ¿cierto? Que nos lleva a esto, a constatar con cierta preocupación qué está ocurriendo, ¿cierto? Con la infancia hoy día. Claro, tiene una contrapropuesta que tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Y cómo, de alguna forma, ¿cierto? En Chile el Estado se ha preocupado, ¿cierto? De trabajar a través de Junji e Integra, ¿cierto? Ofreciendo programas de calidad, ¿cierto? Para los niños y niñas de entre los 5 a los 5 años, de entre los 0 a los 5 años de edad, ¿cierto? Todo lo que ha sido el subsidio escolar que entrega a las familias, ¿cierto? De bajos ingresos, apoyo, ¿cierto? Para que puedan asistir a escuelas particulares y subvencionadas. A, el programa Chile Crece Contigo, ¿cierto? Que ha sido un programa importante en el apoyo integral a la Red Nacional de Salud Mental, ¿cierto? Y programas Calle Segura y evidentemente lo que decía, ¿cierto? Malena ahí, todo lo que estaba haciendo el trabajo en Mejor Niñez. Claro, cuando uno mira estos elementos, ¿cierto? Y los observamos, decimos, claro, son importantes, ¿no? Porque hay una infancia sufriendo. El único niño herido, ¿cierto? Que yo conozco, el que está sufriendo en algún hogar, ¿cierto? Donde sufre maltrato o está tratando de ser protegido por algún programa, ¿cierto? En donde trabajan profesionales dando mucho más de lo que, de lo que, ¿cierto? Significa su contrato para poder proteger, ¿cierto? Y cuidar a estas infancias. Pero fíjate, son propuestas asistencialistas, ¿no? Es decir, aquí estamos diciendo de que hablamos de sujetos que están en el nivel daño, en donde han sido personitas, ¿cierto? Que no debieran estar sufriendo estas situaciones, son elementos remediales.
Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿cuál es la propuesta? ¿Cierto? Si estamos hablando de remediales, ¿cierto? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, probablemente, ¿cierto? Uno tendría que mirar, por ejemplo, el gran ofrecimiento en educación. Ahora dice uno, ¿por qué la educación? Bueno, porque ahí es donde están, ¿no? Es donde congregamos a los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? De cada uno de nuestros países, y es donde los juntamos. ¿Ah? Que se encuentran con personas que, ¿cierto? Probablemente con un corazón enorme, quieren enseñar, quieren transmitir experiencia, quieren transmitir conocimiento a las distintas personas, ¿no? Personitas que aparecen en esa aula. Sin embargo, cuando uno mira, ¿cierto? La educación, pero en perspectiva, por ejemplo, de lo que es la OCDE, ¿cierto? Que es donde nosotros hemos querido siempre compararnos, ¿no? Y hacemos parte, nos llevamos a esta brecha social, es decir, esta diferencia estructural de pobreza en Chile, ¿cierto? Y de acumulación de la riqueza, nos la llevamos también en, por ejemplo, en el ofrecimiento educativo, ¿no? Y Chile es probablemente el país con una brecha en la educación más alta, ¿no? En los países de este conglomerado de la OCDE. Observamos una formación docente débil, ¿no? Porque si bien había un proceso importante de querer, ¿cierto?, hacer que la carrera de pedagogía en sus distintos niveles, ¿cierto?, presente, ¿no?, un nivel de exigencia mayor, la exigencia no tiene que ver, ¿cierto?, con la formación recibida. Pareciera ser, ¿cierto?, nos hemos puesto un poquito más exclusivos para poder, ¿cierto?, postular a la carrera de ser profesor o profesora, pero eso no significa que se haya retribuido, ¿cierto?, la calidad de la formación de los docentes. Y desde ahí, ¿cierto?, una crítica importante los ha situado ellos, ¿no? Pero sabemos que es tan complejo, ¿no? Cómo poder hacer procesos de cambio en el mundo educativo y los mismos profesores y profesoras están conscientes de esto. Los mismos profesores y profesoras piden mayor formación y apoyo, ¿cierto?, para el trabajo educativo que hoy día lo supera. O sea, hay que partir de la base de que nuestros colegios solo importan porque son guarderías. La pandemia te demostró, por ejemplo, que es posible, ¿cierto?, educar a través de medios como este. Ustedes me dirán, hay chicos pobres que no tienen cómo tener, ¿cierto?, un computador o una conexión a internet. Probablemente sea más barato proveer de estos instrumentos que construir edificios como escuela, en lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Y eso te pone un problema, por ejemplo, al respecto del foco de habilidades que en el currículum nacional, ¿cierto?, presenta, pero acorde al siglo XXI. O sea, todavía nosotros nos damos cuenta de que nuestros procesos educativos, que el proyecto de educación está basado en la entrega de conocimiento, en lo que hoy día está puesta en jaque desde kinder hasta la universidad. Es decir, todo lo que ha sido el desarrollo de las tecnologías, ¿cierto?, ha puesto un problema. El contenido pareciera ser, no es lo más importante dentro de los sistemas educativos. Pero además, ¿cierto?, la manera de entender la educación desde la competencia, la manera de entender la educación desde lo individual, va en una línea diametralmente opuesta a lo que de verdad hoy día, ¿cierto?, entendemos como inteligencia. O sea, cuando uno se hace una pregunta, ¿no?, al respecto de todo lo que estamos observando siento casi apabullados con el desarrollo de las distintas inteligencias artificiales, que en el caso nuestro lo más probable es que las que conocemos son las de tipo generativa, ¿no? ChatGPT, Gemini, siento Copilot y todas las que hacen imagen, siento música, es un tipo de inteligencia artificial. Y ese tipo de inteligencia artificial, para ser inteligente, funciona colaborativamente, pero en la educación, en Chile y Latinoamérica, se sigue pensando de manera individual y competitiva. O sea, vamos en una línea diametralmente opuesta. Entonces eso hace preguntarnos, ¿no? ¿Es que hay un proyecto país para la infancia? ¿De verdad hay un proyecto país o lo que tenemos son simplemente remediales, ¿cierto? Eh, eh, propuestas no asistencialistas. ¿Tenemos un proyecto para la infancia? Entonces, para buscar una respuesta como esta, habría que empezar a mirar, por ejemplo, qué espacio tienen las infancias en Chile a nivel, ¿cierto?, comunal, a nivel, ¿cierto?, de las ciudades para encontrarse con áreas de desarrollo, por ejemplo, artística, deportiva. ¿Cuáles son esos espacios? No solo físico y el ofrecimiento,
¿Qué espacio deja la monopolización de la educación formal para que los niños puedan asistir, niños, niñas y adolescentes puedan asistir a estos elementos? Porque ya la educación se despidió de este tema, ¿no? Recuerdan cuando comenzó la jornada escolar completa, la idea era tener ciertos horarios de trabajo y clases cognitivas fuertes, pero también tener talleres educativos que permitieran explotar otros recursos, ¿no? O sea, ahora es todas clases, todas clases. Yo recuerdo, perdonen la anécdota, ¿no? O el comentario anecdótico, Vitar, que era el ministro en ese momento, cuando se les preguntó por la jornada escolar completa, lo dijo en una entrevista para que no anden en la calle perdiendo el tiempo. Entonces, ¿hay un proyecto País para la Infancia? A mi modo de ver, la respuesta es no. No la hay. Es decir, si hubiera, ¿cierto?, una propuesta País para la Infancia, eh, esa propuesta se materializaría en educación. A la educación es fácil pegarle. A mí me da un poco de cierto descosor eso, ¿no? Es fácil pegarle. Eh, Desde el escritorio es fácil promover propuestas de cambio, mejoras en las que habría que hacer. Yo me aparto de comentarios como, por ejemplo, muchas veces la colega Pilar Sordo, el colega Felipe Lecalenier, que hacen críticas, ¿cierto?, desde su escritorio para plantear, ¿cierto?, a una serie de reformas que habría que hacer. Yo que trabajé en educación, sé que si tú quieres hacer un cambio, aquí hay gente del área educativa, psicopedagogos, docentes, y ese cambio es importante, lo tienes que montar en primero básico y esperar un año. Y luego ese primero básico pasa a ser segundo básico. Y ahora, ¿cierto?, en el otro primero básico hago el cambio y en el segundo. Y luego en el tercero. Y ahora tengo tercero, segundo y primero, luego en el cuarto y así. O sea, un cambio importante en un colegio que solo tiene educación básica, al menos tarda 8 años. Tú no puedes llegar y decir, ya ahora toda la educación cambia. Todos los profesores ahora empiezan a hacer, ¿cierto?, el trabajo educativo desde esta didáctica. Eso no existe. Este es un trabajo que requiere seriedad, compromiso y el cariño de todos los que de alguna forma estamos implicados en el trabajo con personas. No hay un proyecto para la infancia a nivel país y probablemente si hay colegas, ¿cierto?, y profesionales de otros países sabrán que probablemente en Latinoamérica tampoco. Porque no es que no solo lo haya para la infancia, sino que no hay un proyecto país que involucre y perfile a las y les chilenos, y bien podrían poner peruano, ecuatoriano, mexicano, no lo hay. Sí, uno podría decir, bueno, ¿y por qué? Y claro, ir a las causas políticas, económicas, sociales y culturales, ¿no? Y decir si aquí hay un gran problema con el capitalismo. Sí, y es verdad, el capitalismo neoliberal, especialmente en Chile, que se instaló, ¿cierto?, a fuerza de armas y que luego, ¿cierto?, cultivaron perfectamente los gobiernos de la democracia, ha resuelto problemas en comparación a lo que era antes de su instalación, por ejemplo, si vamos a gobiernos como la Unidad Popular, ¿cierto?, y otros más. Sin embargo, ha tenido consecuencias. Y sobre las consecuencias de este modelo es que hoy día estamos sentados mirando, estupefactos lo que ha ido ocurriendo, ¿cierto?, no solo con la infancia, sino que también con los proyectos educativos, con los proyectos sociales en general, incluso con nuestros barrios. Hasta aquí mi presentación, muchas gracias. Si quieren que nos encontremos en redes sociales, ¿cierto? Ahí está @CESISChile, que es por donde llegaron, ¿cierto? Mi Instagram y mi Facebook, no sé si hay preguntitas o cosas por el estilo, comentarios que quieran complementar. En fin, 3 preguntitas o 3 comentarios, así que levanten la manito virtual si quieren, ¿cierto? Para después pasar a la propuesta de Felipe, ¿cierto?, o a su análisis. Bien. Entonces, amigo mío, la palabra es suya. Voy a sacar mi coso, ¿cierto? Ahí está. Y yo Perfecto, Rodrigo. no tengo el poder, Muchas así que gracias, no sé. Rodrigo. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, le voy a ahora hacer mi participación y recuerden esperar hasta el final
en donde vamos a sortear media beca para el diplomado de intervención en salud mental para la infancia y 2 libros, ¿no?, de problemas, soluciones y cambio en papel para ser enviado a alguien que tenga domicilio en Chile, ¿no? Aparte del libro digital que vamos a compartir ya casi al final de mi presentación. Bien, yo voy a hablar de lo que a mí me apasiona, que es la clínica, ¿no?, la psicoterapia, ¿no? No es lo mismo clínica que psicoterapia, pero bueno, son primos hermanos, ¿no? Y específicamente respecto a las prácticas de quienes hacemos algún tipo de intervención con la infancia, ¿no? Y prácticas, algunas de ellas que a mí me invitan a la reflexión. Entonces, voy a compartir una diapo. Yo la verdad es que tuve problemas para compartir diapo el otro día. Voy a ver si se está viendo correctamente. Un segundo, voy a dejar de compartir, para no tener problema. No, pero yo en este minuto estoy tratando de entender el nuevo Zoom, pues el Zoom cambió. A ver, ahí está, ¿no? Ya, Sí se ve. se ve compartir. Y ahora comparto. Lo que pasa es que sí se ve, pero no se mueve. Pero así se va a poder ver bien. Voy a desactivar también el rayado porque algunos están rayando. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de valoración y crítica de la clínica infantil, ¿no? Lo primero que quiero recordarles, ¿no?, que en nuestra página de Instagram y Facebook de CECI Chile y en mi propio Instagram de Felipe García Martínez, nosotros subimos un video que trataba de una colega que recomendaba la ducha helada para los niños cuando estaban haciendo una pataleta, ¿no? Probablemente varios de ustedes vieron ese video y si no lo han visto, los invito a revisar, ¿no?, nuestras redes sociales para poder mirarlo, porque es un video que nos golpea un poco, ¿no? Que una colega recomiende la ducha helada para calmar una pataleta y que plantee que el castigo físico no es tan recomendable como si eso no fuera castigo físico, pero no es tan recomendable por si se nos pasara la mano, me parece a mí al menos una sugerencia peligrosa y lamentable, ¿no? Esta expresión fue formulada el año 2012, hace tantos años atrás, ¿no? Pero ya en esa época había evidencia suficiente de los riesgos del castigo físico para disciplinar a los niños y niñas, ¿no? Y de hecho, por la misma razón, despertó en ese minuto, cuando aparece esta expresión en un canal de televisión, una respuesta oficial del Colegio de Psicólogos de Chile. Y para que el Colegio de Psicólogos de Chile se meta en algo, es que debe haber sido obviamente muy llamativo, ¿no?, muy desagradable, ¿no?, estos comentarios que se vertieron por televisión. Pues en general, el Colegio de Psicólogos no se mete en muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, claro, ha pasado tiempo, pero wow, aunque haya pasado tiempo, igual es una opinión riesgosa que sigue circulando en las redes sociales, ¿no? Yo quiero reflexionar acá sobre el poder, ¿no? Quienes ayudamos a los demás, profesionales que ayudamos a los demás. Y aquí suma todo, ¿no? Terapeuta ocupacional, enfermeros, enfermeras, ¿no? Trabajadores sociales, psicólogos, todos los que están hoy día escuchando esta charla, ¿no? Ejercemos poder, ejercemos influencia. Y si vamos a ejercer influencia y eso parece ser algo inevitable, tenemos que ser responsables con ello, ¿no? Y entender que lo que nosotros comunicamos, ya sea en el tú a tú como en medios más masivos, tiende a impactar y tiende a ser escuchado. Prueba de ello, de que en realidad este caso de la ducha no es un caso aislado, es que ya en el año, si no me equivoco, esto fue el año 2018, ¿no? Se publica una noticia sobre un actor que se molesta con sus hijos porque estaban haciendo una pataleta. Y aparece hablando un pediatra en el periódico y repite la misma afirmación 6 años después. Si ustedes leen ahí un extracto, le pregunten, bueno, y si la pataleta sigue, bueno, en ese caso hay que recuperar la vieja escuela, ¿no? La ducha fría no me da nada, es una buena medida y los niños no se trauman con eso, sin atender a la evidencia disponible. Lo que sí, no hay que ser violento.
Si uno está muy descontrolado, mejor irse porque uno puede ser muy agresivo con el niño, buscar un tercero más calmado. Un tercero más calmado que tome al niño, lo meta con ropa en la ducha fría y abra la llave y lo ponga ahí para que haga ese shock que hablaba la psicóloga en el video anterior. Esto es peligroso porque evidencia que hay muchos profesionales que trabajan con la infancia que se guían por elementos más bien de sentido común o recetas antiguas para recomendar, ¿no?, a los padres, madres y cuidadores acciones que no están basadas en la evidencia y que más encima potencialmente causan daño. Yo, cuando publicamos esto en las redes sociales, recibimos reacciones. Y las reacciones a mí me dejaron bastante estupefacto, ¿no? Esa me pasó, ¿no? Esa es una de las cosas que aparecen en redes sociales, la que está arriba, ¿no? Este viejo es bueno, ese soy yo. Me dicen viejo y me dicen bueno. A mí me rompieron un palo de escoba cuando le falté el respeto a mi hermana y no me pasó nada. Aprendí a respetar y para nunca más. Eso es escrito estos días, ¿no? La pregunta es ¿por qué las generaciones pasadas lograron construir un mundo más civilizado y las actuales generaciones son más débiles y quejumbrosas? Defendiendo la idea de las duchas heladas, ¿no? Con agua fría nomás, de ahí a acostarse, castigado y sin televisión ni celular, no se va a morir con eso. Y va a aprender que no puede manipular a nadie con sus pataletas. Manipular con sus pataletas, como si el niño, niña, hiciera las pataletas con el fin de manipular, ¿no? Y así estamos formando una generación de inservibles sin respeto ni empatía. Viejo hueón, mis dos me dicen viejo hueón. No soy ni viejo ni soy hueón, pero bueno. El pelo que tengo aquí, me falta pelo de una cosa de genética, familiar, ¿no? Ahí insisto que ahí se me pasó una expresión. Ahí dice, bueno, ahí está tapado, pero dice que hay que usar el sentido común, la receta antigua infalible es lo mejor, ¿no? Y ahí otra dice, el sistema de corrección cutánea en el trasero, o sea, una patada en el trasero, lleva siglos. Y hasta a mí me corrigió pataleta, ¿no? Estoy criando niños que les dicen que les dicen un no y se mueren, les da ansiedad, crecen y son insoportables, majaderos y no saben cómo manejar ninguna emoción. Para criar no hay manuales, cada quien sabe cómo debe tratar a su hijo. Si fuese así de libro, todos naceríamos con un tutorial. Es decir, una serie de expresiones que justifican el uso del castigo físico para disciplinar a los niños, ¿no? Sin embargo, hay evidencia de muchos años y que se sigue sosteniendo hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, estos artículos que comparto, el de la izquierda, el de Atea, confirma los efectos negativos de la disciplina basada en castigos físicos y proponen alternativas más adecuadas. Es un buen artículo porque no solamente muestra evidencia de por qué el castigo físico no es adecuado para disciplinar a los niños, sino que además plantean qué se puede hacer en lugar de ello, ¿no? Porque algunos planteaban también en los chats que dé la receta. ¿Ya? O sea, si no puedo aplicar castigo, entonces digan qué hacer, ¿no? Y efectivamente hay sugerencias respecto a cómo uno puede hacerlo de forma más efectiva y más respetuosa, ¿no? El segundo artículo de Quayle, que está a mano derecha, señala que existen suficientes alternativas al castigo físico con evidencia empírica que se deben promover con los cuidadores, incluso más. Afirman acá que es tal la evidencia que está perfectamente justificado que las sociedades penalicen el castigo físico, porque hay evidencia de su daño y hay alternativas, ¿no?, que las personas perfectamente pueden emplear o deben conocer. ¿Qué alternativas dicen ustedes? Muchas, pero yo aquí resumo algunas, ¿no? Pero en esta diapo, algunos elementos de por qué no es adecuado el castigo físico. Porque estoy diciendo que no es adecuado, ¿y por qué? Si a mí me crearon así, y mire, soy feliz, le pego a mi hijo y no le pasa nada, ¿no? Eso dicen algunas personas que justifican el castigo físico. Primero, porque generan resentimiento y otras emociones negativas. O sea, no solamente corrigen la conducta, sino quedan, no sé, con miedo, con odio, con rabia. Emociones que más encima no se les permite expresar. Y me imagino que si todos son profesionales de la salud mental, saben perfectamente qué es lo que ocurre cuando una persona como un niño tiene rabia y no puede expresarla. Es decir, el efecto de la supresión emocional. Segundo, porque puede asociar el malestar a otros estímulos presentes. No solo la ducha, es el baño, es la madre, es el clima del hogar. Todo eso termina siendo aversivo para el niño. Tercero, porque el castigo físico no indica la forma esperable de hacer las cosas. Queda claro lo que no, pero no queda claro lo que sí. El niño no, porque lo duchen, va a saber cómo comportarse la siguiente.
sabe que la pataleta no, porque recibe un castigo dramático, ¿no? Pero no sabe exactamente qué hacer. Cuarto, cuando se retira la amenaza, muchas veces se vuelven algunos comportamientos. El castigo no es efectivo a largo plazo, a menos que sea traumático. Pero en general, por ejemplo, una familia que va a un programa, ¿no? de atención familiar de mejor niñez, ¿no? Debido a la sensación de amenaza de que pueden quitarle al niño, ¿no? Que es lo que los asustan, ¿no? Claro, van a ir mientras exista la amenaza, pero le retiran la amenaza y vuelven a los antiguos. No es efectivo la amenaza, no es efectivo el castigo para generar cambio. Ahora, hay más razones. Hay razones neurocientíficas, hay razones del desarrollo, hay razones que vienen del punto de vista del niño, muchas razones por las cuales el castigo físico no es adecuado. Pero ¿qué significa eso para nosotros? ¿Que somos liberales, que los niños hagan lo que quieran? Muchos interpretan eso. Cuando uno dice no al castigo físico, es como si dijéramos, hagan lo que quieran. Yo les obedezco. Y de ninguna manera. Nosotros como padres, yo soy padre igual que Rodrigo, varios de ustedes que están aquí presentes, necesitamos poner límites, necesitamos de alguna manera generar disciplina y en general socialización, ¿no? Para que los niños y niñas sepan comportarse con y con otras personas, ¿no? Pero el medio no es el adecuado, existiendo otros medios que sí son adecuados. Hay un libro más o menos antiguo que tenía un título que a mí me gustaba, se llama Ternura y firmeza con los niños. Claro, firme en las reglas y quizás con algunas indicaciones, pero ternura, ¿no? Es con amor, con cariño. Nunca perder, por lo tanto, la capacidad de transmitirle al niño que los queremos, aunque estemos ejerciendo algún tipo de disciplina. No tenemos que convertirnos en psicólogo castigador, un psicólogo que promueve tanto en la consulta, en la sugerencia que sea el niño, que se le da a los padres, madres, cuidadores, o lo que se entregan a través de redes sociales, ¿no? La impresión de que nosotros estamos validando el castigo físico como una opción válida. ¿Ya? Esto que estoy mostrando acá es algo que no debemos hacer. Y aprovechando la lámina, todo esto, ahí está un QR, ¿no? Para que los que se perdieron para participar del sorteo, le pueden ahí tomar una imagen, ¿no? Para que puedan ir al link del sorteo y podamos participar al final de la media beca en el diplomado y de los 2 libros de regalo. Ese código va a estar repetido en varias diapositivas más adelante. Entonces, ¿qué hacer? Se puede sistematizar las sugerencias que se entregan en los distintos artículos que uno tiene que leer, por supuesto, en 3 grandes grupos de acciones, ¿no? Primero, ser capaz de anticipar la pataleta si no vienen de la nada. Hay elementos que nos permiten predecir, ¿no? Que va a venir una pataleta pronto. Y si no tengo claridad respecto a los elementos que anticipan una pataleta, probablemente el trabajo nosotros como clínico es justamente enseñarle a esas familias, a sus padres y a ese niño o niña a cómo advertir, ¿no? Que la pataleta a lo mejor está a punto de presentarse, ¿no? Si eso ocurre, cuando ya sabemos que puede venir, podemos distraer al niño o niña y cambiarle el foco de atención, ofrecerle opciones o alternativas de actividad, ¿no? Otra cosa que a lo mejor pueda el niño o niña realizar. Y además evitar en general situaciones que sabemos que lo van a frustrar sí o sí, ¿no? También tenemos que aprender a actuar cuando la pataleta ocurre. Primero, aprendiendo uno a mantener la calma. ¿Cómo le enseño al niño a no hacer una pataleta haciendo uno una pataleta de adulto? ¿Ya? O sea, la mantención de la calma es esencial, ¿no? Segundo, brindarle contención. Abrazarlo, cantarlo, mecerlo, amacarlo, entre otras opciones, ¿no? Por supuesto que los niños cuando están haciendo la pataleta, muchos de ellos no quieren que los toquen, pero existen otras formas de a lo mejor calmarlo, que nosotros tenemos que aprender con nuestros hijos o nuestro psicólogo nos va a enseñar o nos va a mostrar, ¿no? Como una solución exitosa nuestra para poder manejar los eventos, ¿no? De regulación que presentan los niños y niñas. Además, darle una explicación clara en lugar de simplemente decir que no. Es una explicación clara de por qué no tiene que estar haciendo la pateta o por qué no le voy a comprar eso. Además, hay que enseñarle después del berrincho pataleta, ¿no? Celebrarlo, felicitarlo, cuando haya por fin recuperado el control. Explicarle, por ejemplo, cómo expresar sus emociones con palabras o prepararlo, ¿no? Para una siguiente posibilidad de pataleta. Por ejemplo,
enseñándole a practicar sus superpoderes para detectar y enfrentar las futuras pataletas que se le puede enseñar al niño en conjunto con sus padres. Todo esto lo podemos trabajar perfectamente en sesión. Desde la terapia sistémica breve, existe un modelo, o un submodelo, que es el modelo narrativo, que presenta la práctica de la externalización. La práctica de la externalización es un principio ético, ¿no? De separar a la persona del problema. No es el niño malvado, no es el niño manipulador, sino que es un niño afectado por un problema que además le trae complicaciones con el resto de su familia. La práctica de la externalización es tan efectiva que algunos modelos, por ejemplo, cognitivo-conductuales de tercera generación, lo han hecho propio, aunque le han cambiado el nombre, ¿no? De fusión, por ejemplo, ¿no? Eh, y incluso en libros como este, que se llama Terapia Cognitivo con Niños y Adolescentes, incorporan la externalización como técnica para trabajar con niños. Aunque para nosotros, insisto, la externalización no es una técnica, o no es solo una técnica, es un principio ético de entender claramente que los niños o los adultos no son el problema que los afecta. Y si nosotros entendemos eso, podemos llegar a un tipo de acuerdo, de trabajo en equipo con esa familia para actuar en conjunto cuando el problema se manifiesta. Para ello, utilizamos una serie de herramientas lúdicas que se pueden trabajar también en sesión, incluso a través del juego. Por ejemplo, de esto es un caso real, para espantar al mojojojo. Lo que pasa es que en este caso real el niño, eh, cuando se le pregunta qué nombre le pondría a la pataleta, le llama mojojojo. ¿Ya? Ustedes saben que el personaje rival de las chicas superpoderosas, ¿no? El consultante responde lo siguiente, ¿no? Mojojojo llegaba y hacía que yo botara todo, la silla y los cojines. Y después se burlaba de mí cuando mi mamá me castigaba por haberme portado así. El terapeuta le dice, pero aprendiste a detectar cuando podía aparecerse mojojojo. ¿Cómo lograste eso? Ah, que siento como que se me aprietan las manos y el calor en la cara. Ahí me doy cuenta que mojojojo va a aparecer. Yo sé que antes mojojojo te convencía a tirar todo, pero ahora ya no. ¿Cómo lo lograste? Me acuerdo los superpoderes. Primero la palabra, decirle a mi mamá me estoy enojando. Luego el aire, respirar como me enseñaron. Al final el corazón, pedirle un abrazo a mi mamá, que son estrategias que le enseñaron en sesión, ¿no? Y cuando empezaste a hacer eso, ¿qué hacía mojojojo? Se asustaba y corría, me dejaba tranquilo. De ahí la relevancia de especializarse en psicoterapia infantil. Porque tenemos que aprender técnicas efectivas, más allá de los elementos que se nos vienen a la cabeza simplemente porque nos enseñaron la teoría. Porque hay prácticas que son realmente efectivas para trabajar con niños que están presentando, por ejemplo, problemas conductuales. El niño convertir no solamente en un superhéroe, sino que acompañado de otros superhéroes, ya sea reales como sus hermanos, su papá, su mamá, o imaginarios, ¿no? Enfrentando y haciendo huir a un mojojojo asustado. Eso tenemos que hacer en la terapia. Por ejemplo, porque un solo camino, de muchos caminos que nosotros también podemos trabajar, porque no hay una sola alternativa. ¿Ya? Ahí está nuevamente el QR de participar del sorteo. Voy a presentar esta charla a través de varias viñetas clínicas, ¿no? Para expresar más o menos cuestionamiento, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo como clínico? Y a lo mejor poder hacer alguna otra cosa si estamos a lo mejor cometiendo algún error o causando algún daño, ¿no? En el caso de la economía en fichas, de un niño con comportamiento bastante inadecuado porque en clases, por ejemplo, sacaba sus lápices y se ponía a rayar el cuaderno, rayar la mesa, sin prestar atención al profesor. Los profesores hablaron con la mamá y papá dijeron, bueno, en la casa lo mismo, ¿no? En lugar de, por ejemplo, comer, agarra los lápices, raya la mesa, raya las paredes, se pinta la cara. Y por más que nosotros le decimos que no lo haga, el niño parece desobedecer, porque termina haciéndolo igual, incluso le escondemos los lápices y los saca a escondidas. Resultado de ello, lo llevan donde un psicólogo. Y le plantean al psicólogo el problema, ¿no? Un niño que lo raya todo, lo mancha todo.
Sí, también juega otras cosas, ¿no? Y las otras cosas que juegas también. Juega con otros niños, tiene hermanos, ve tele. Pero este comportamiento es inadecuado. Psicólogo les propone una técnica llamada economía de ficha. En la economía de ficha, el niño va ganando puntos por cada vez que se comporta en forma adecuada. De tal manera que si el niño acumula una cantidad de puntos X, ¿no? 5 puntos, 6 puntos, entonces puede canjearlo por un premio mayor. Por ejemplo, salir a jugar a la plaza con su papá y su mamá. Si el niño desobedece ante una conducta concreta, que no tiene que sacar los lápices, ¿no? Si desobedece sacando los lápices, entonces se le restan 2 puntos. Y por lo tanto tiene que juntar más puntos para lograr salir al parque con su familia. Los padres agradecen al psicólogo por la implementación de esta técnica que no conocían, hacen un mapita, empiezan a colocar ahí cuando el niño se porta bien, una ficha, se porta mal, le quitan 2 fichas. El niño poco a poco empieza a cambiar su comportamiento, empieza a dejar el dibujo de él. Empieza a ocurrir tanto en la casa como empieza a ocurrir en el aula. Esto es real. Es decir, hay psicólogos que hacen esto. Y esto está muy mal. ¿Qué derecho tiene el psicólogo, aunque se lo planteen los padres, se lo planteen la escuela, de corregir un comportamiento de un niño simplemente porque se lo están pidiendo, se lo están pagando o se lo están exigiendo? Más encima un comportamiento que a lo mejor puede guiarse en forma constructiva por un niño que parece tiene interés, habilidad en un área determinada. Estoy hablando de un niño que dibuja, ¿no? Pero puede ser incluso un niño que desobedece. Yo me pregunto, ¿y por qué el niño tiene que obedecer a sus padres? Tiene que obedecerlo en todo, y si los padres le dicen, no sé, que vaya y salude de beso a toda la familia, a todos los conocidos amigos en la boca, tiene que hacerlo, porque tiene que ser obediente. El gran problema de muchos psicólogos es que compran el motivo de consulta y la aplican sin cuestionamiento. Total, tengo la tecnología, tengo las técnicas y lo voy a aplicar, porque lo sé. Pero no ponemos reflexión, valor, ética en lo que hacemos. Nos terminamos convirtiendo en mercenarios. Mercenarios que trabajan para quien nos paga. Saltando, por supuesto, muchas veces los intereses de los niños y niñas. Muchos psicólogos que intentan convencer al adolescente que le cuente todo a sus padres, porque los padres quieren que les cuente todo. O incluso antiguamente intentando corregir la orientación sexual de un adolescente porque papá, mamá se lo pedían también, ¿no? Por fortuna eso hoy día carece de ética, pero hay muchos psicólogos que lo harían. No somos mercenarios. Somos personas que hemos estudiado 6 años, a veces 7, 8 con las especializaciones. Y por lo tanto podemos meter cabeza y pensar éticamente en lo que hacemos. No tenemos que transformar los niños en lo que la sociedad pretende por definición. Porque lo que la sociedad pretende por definición es uniformar a los niños y niñas, que tengan un comportamiento impecable y que se transformen en el futuro en buenos trabajadores produciendo bien y servicios para que la economía de este país se mueva. Cuidado, no compremos todo lo que nos piden. Otro caso, también es real. Un niño que es definido como tímido, ¿no? En el colegio el niño la verdad es que quiere como interactuar con otros niños, pero no se atreve, por lo tanto se lo pasa la mayor parte de los recreos solo. En clase se sienta con un compañero que apenas les habla, porque él también habla muy poco. Los papás han detectado que no tiene casi amigos, cuando hay cumpleaños no lo invitan. Y el niño se siente afectado por, obviamente, esta dificultad. Lo llevan al psicólogo, psicóloga y detecta que el niño o niña tiene un déficit de habilidad social. Y por lo tanto empieza a enseñarle habilidades sociales básicas, saludar, pedir un favor, entablar conversaciones con desconocidos. Y luego de ese entrenamiento en habilidades sociales, le da una tarea. Esto es real y me duele. Y la tarea consistía en el colegio, acercarse a niños desconocidos
saludarlos y buscarle alguna conversación. El niño ya entrenado en sesión, va al colegio, se acerca a los niños, les habla, y los niños lo miran raro, ¿viste? ¿Por qué me está hablando si no lo conozco? Y este niño que en principio era ignorado por tímido, ahora lo encuentran raro y lo empiezan a molestar. De tal manera que en poco tiempo el niño ya es víctima de bullying. ¿Qué ocurrió aquí? Ocurrió lo que yo llamo una intervención descontextualizada. Una intervención que se basa en entender que el problema es el niño y que hay que cambiar al niño, pero sin considerar el contexto, en este caso escolar. No es una intervención sistémica. No está considerando a la familia, no está considerando a la escuela, a sus compañeros. Y por lo tanto, claro, cree que la intervención consiste en entrenarlo en alguna habilidad y mandarlo a la selva, ¿no? Para que se defienda solo. Psicólogo, psicóloga fue en este caso. Lo que debió hacer es ir al colegio y ver cuál es el clima, qué está ocurriendo ahí. Intervenir también con la familia, pero no aislarse en el bosque como si fuese una burbuja y enseñarle al niño hacer cosas como si también fuese una burbuja. Claro, ahí está la imagen, ¿no? Del niño tratando de hablar y conversar con una niña, pero no la toman en cuenta. Y ahí está el psicólogo clínico, metido en una burbuja, ¿no? Y muchos psicólogos clínicos tendemos a meter en una burbuja porque, sobre todo los que tienen su consulta, como que no buscan supervisión, no comparten sus casos, trabajan en el absoluto aislamiento, cuando en realidad deberíamos trabajar en red entre psicólogos y en red con otros sistemas, salir de la oficina, ¿no? Ir más allá de los espacios de las cuatro paredes. Claro, hay modelos que nos enseñaron a no salir jamás de las cuatro paredes, pero esos modelos no han mostrado que den resultados, ni que produzcan un cambio significativo en la vida de niños y niñas. Es una prescripción venida de una mente racional, a lo mejor muy elevada, pero que en realidad no tiene los efectos que uno hubiese esperado en principio, ¿no? La última viñeta. Creo que la última. Con esto ya nos vamos luego al sobre. Este caso está en uno de mis libros. Ahí está descrito. Mamá de una hija que tiene problemas de lenguaje. Nació con dificultades de lenguaje en general, pero niña inteligente, que aprendía muchas cosas, pero debido a que era enfermiza y el problema del lenguaje, la mamá fue, de acuerdo a lo que señalaron quienes la derivan, sobreprotectora. Entonces, claro, la niña ya cumplió 5 o 6 años, tiene que entrar al colegio, está en una escuela de lenguaje, pero resulta que no podía entrar al colegio porque no era capaz de cuidarse a sí misma en el baño. ¿Cómo va a entrar acá si usted me dice que no se limpia sola? Tiene que usted limpiarla. Aquí nadie la va a limpiar. ¿Ya? Lo que pasa es que la culpa es suya, porque usted ha sido sobreprotector. Eso le dijo la psicóloga de la escuela. La culpa es suya, porque usted ha sido sobreprotector. Yo creo que ahí hay otro error. Un error que aquí parece ser como menor, pero que en otro es mucho más latente, ¿no? El considerarse a sí mismo como clínico como una especie de vengador de las injusticias sociales y hacer pagar, ¿no? Hacer pagar al papá, a la mamá, a los cuidadores que le han hecho mal por el daño que han causado. Entonces llega el papá y la mamá, nosotros nos damos cuenta de los errores que ha cometido, porque efectivamente ha cometido errores, y lo retamos, lo descalificamos, le levantamos la voz, lo culpamos, ¿no? Y lo descalificamos, como dije anteriormente, ¿no? Porque así al menos alguien le dijo lo que tenían que decirle, y fui yo, el terapeuta. Y claro, nos sentimos muy contentos, contentas porque le dijimos la verdad. Pero esa madre, ese padre, no va a volver. ¿Quién va a volver a menos que sea obligado a un lugar donde lo tratan así? Y por lo tanto, como no le ha dicho cómo actuar, sino nuevamente se le dijo cómo no tenía que hacerlo, entonces tampoco va a cambiar la forma en que está interactuando con su hijo o hija. No está aprendiendo nuevas formas. Y por lo tanto, la labor finalmente del psicólogo, aparte de su desahogo personal,
en realidad no consigue absolutamente nada. Al contrario, yo creo que causa daño. Bueno, esta madre llegó conmigo y por supuesto yo, al contarme un poco la solución intentada, como tengo un esquema de trabajo mental que también transmitimos y compartimos en el diplomado, ¿no? Lo que no sirve no puedes seguir haciéndolo, ¿no? Y descalificarla no sirve. Y por lo tanto yo reetiqueté. Lo que otros llamaban sobreprotección, yo le llamé cuidado. Y le pregunté cómo lo había hecho, ¿no? Para cuidar a su hija durante tantos años. De la manera como lo había hecho, ¿no? Tan preocupada, ¿no? Eh, tan efectiva, ¿no? Para cuidar a su hija, para que no le pasara nada, porque a su hija efectivamente no le pasó nada. Y la mamá luego de impresionarse un poco porque nunca la habían felicitado, le planteé que ahora, gracias a ella, la hija está a punto de entrar a un colegio como el que había postulado. Y por lo tanto hay que dar ahora un siguiente paso. Y el siguiente paso era buscar la autonomía de la hija. Y le pregunté a la mamá delante de la niña si están dispuestos ahora a dar ese paso, ¿no? De ser más autónoma y por lo tanto de enseñarle algunos comportamientos, entre ellos el primero a cuidarse del baño, limpiarse luego de hacer sus necesidades, ¿no? Y tanto la mamá como la niña dijeron que sí, querían aprender. Sí. Y empezamos a ver cómo podría hacerlo, ¿no? Y claro, yo les propuse un sistema de andamiaje que ellos llevaran a cabo entre una sesión y otra exitosamente, porque la niña no tenía problemas ni motores, ni cognitivos, ni nada, simplemente no había tenido la oportunidad de aprender, ¿no? Por lo tanto aprendió rápido y por lo tanto las siguientes sesiones están bastante contentas porque la niña había aprendido y estaban esperando el siguiente paso. Nosotros no somos como el punishment, el punisher, ¿no? O sea, como una persona ahí destinada a castigar al padre o la madre, incluso a los niños, ¿no? Como vimos en la primera viñeta, ¿no? Pero castigar a papá y mamá por lo mal que lo han hecho. No, nuestra función no es juzgar ni castigar a nadie, es ayudar a la familia, ayudar a los niños y niñas a que superen las dificultades que están afectando su calidad de vida. Y para eso tenemos que, obviamente, tener las herramientas para hacerlo. Este caso, como dije, bueno, tengo aquí otra diapo que es el papá de un adolescente que está haciendo también barbaridades, como decimos nosotros, descalificando a la niña porque no le estaba yendo bien en el colegio y la trataba de floja, de tonta. Y por lo tanto, como detecté que el papá estaba generando este efecto en la niña con su trato, yo dije, tengo que invitar al papá, pero tengo que hacerlo de una manera respetuosa, ¿no? Para que venga y aquí trabajar en conjunto sobre qué vamos a hacer, ¿no? Y la invitación la hice yo, y fue con este mail. Estimado, junto con saludarlo, quería ver la posibilidad de reunirnos ambos para conversar sobre el proceso terapéutico de su hija. Al igual que en nuestros encuentros anteriores, creo que es fundamental su colaboración para seguir apoyando a su hija y estoy seguro que podremos consensuar cursos de acción que la favorezcan. Así la cité. Porque no es un papá que quiera destruir la vida de su hija. Es un papá que quiere ayudar a su hija, solo que no sabe cómo. Y si yo le demuestro, como lo hice en esa sesión, de que sus intentos de solución han dado resultados, por más que la trate de floja y tonta a su hija, no sube sus notas, entonces le propuse caminos alternativos, aceptas caminos alternativos, y empezamos a trabajar en otras opciones, ¿no? Sin necesidad de castigarlo por lo mal que lo había hecho. Ese que está en este libro. El libro se llama Historias de Cambio, que trae 101 historias de psicoterapia. 101 historias de psicoterapia. Este libro los autores son Rodrigo, que está ahí, Constanza Hernández, que también es profesora de nuestro diplomado de infancia, Paula Arroyo, que es otro colega que nos colaboró mucho durante estos años, y bueno, yo, ¿no? Eh, y son terapeutas de toda Latinoamérica, Argentina, Colombia, Perú, México, etcétera, quienes exponen sus casos, de los cuales una sección completa, que es un cuarto de este libro, son de casos de terapia infantil. Así que los invito a descargarlo. Este es el libro que le damos de regalo porque solo lo teníamos en papel, no estaba disponible en digital. Ahora tienen ahora digital. Lo pueden descargar y, por supuesto, desde hoy día tiene libertad para ser distribuido porque lo damos nosotros mismos que somos sus autores. ¿Ya? ¿Cómo saben ustedes que en general nosotros tenemos la tendencia, ¿no?, a compartir nuestros textos, ¿no? O sea, varios libros míos, donde también ha participado Rodrigo, la mayoría de ellos,
lo pasamos ahí para que libre, ¿no? Para que ustedes lo puedan compartir, porque yo creo que pasó el conocimiento, ¿no? Y este es un conocimiento de muchos. En conclusión, yo creo que como terapeutas tenemos que ejercer con terapias que estén fundamentadas en evidencia. Lo que muestra al principio, hay evidencia que muestra que el castigo no es adecuado, hay evidencia que muestra la forma adecuada de hacer o ejercer la disciplina con los niños. Hay evidencia respecto al efecto del uso de la externalización. ¿Y por qué entonces vamos a guiarnos por cosas que no tienen evidencia? O sea, creo que nos da un peso mayor a lo que hacemos. Además, tenemos que ser terapeutas reflexivos, no simplemente aplicar técnicas porque alguien nos dice que apliquemos técnicas, tenemos que meter cabeza en esto, ¿no? Generando intervenciones que sean respetuosas con niños, niñas y sus familias. Además, intervenciones que sean sistémicas y contextualizadas, no aisladas del mundo, y no solo intrapsíquicas o individuales. Sí, hay que hacer cosas individuales, pero no solo individuales. Los niños y niñas están insertos en un sistema. Y, y si vamos a dar sugerencias, que estén alejadas del sentido común, no porque el sentido común esté malo, ¿eh? Sino porque el sentido común es lo que las personas obtienen en su medio. Y si van a venir a terapia, es para ir un paso más allá del sentido común. Y ese paso más allá es recibir quizá alguna sugerencia, alguna orientación, pero basada ahora en nuestros estudios, ¿ya? Eh, y también en el entendido de que la mayor parte de las personas que vienen a terapia es porque el sentido común que se le ocurre tanto a ellos como a las personas que los rodean no dio resultado. ¿Para qué hacer lo mismo también? Muy bien, eso es todo lo que quería compartirles hoy día. Muchas gracias. Eh, Felipe García Martínez es mi red social individual. Ahí ustedes pueden seguirme, ¿no? Y escribirme por DM en el caso de que quieran hacerme alguna consulta, algún comentario. Siempre estoy respondiendo. A veces se me pasa uno que otro mensaje porque lo recibo mucho, pero pueden insistir si que se me pasa y voy a contestar, ¿no? Y bueno, nuevamente el QR ahora del libro para que lo puedan descargar, leer y ojalá disfrutar y también me lo puedan comentar, ¿no? Cuando me escriban, ¿no? No sé, me gustó, no me gustó, muy aburrido, muy entretenido. Ese libro, este libro, a todo esto, está escrito para ser leído por personas que no son necesariamente profesionales especializados. No está con normas APA, no tienen referencia ni nada, sino que el caso compartido por cada terapeuta que lo vivió en un lenguaje sencillo, comprendido por personas que no necesariamente son profesionales del área, ¿no? Así que bueno, ahí ya lo tienen en sus manos. Muchas gracias por la atención. Voy a dejar de compartir ahora y le voy a pasar la palabra a Rodrigo, a Gaby, no sé quién va a hablar ahora, pero quiero Eh, agradecer la atención. no sé si por ahí quisieran hacer preguntas a Felipe, tres preguntitas, las tres primeras manos levantadas, para luego ir al sorteo y el regalito. Así que no sé si hay preguntas. El chat es difícil porque los comentarios van Mucho. empujando las preguntas más arriba. Así que no sé, a la una, a las dos y a las tres. Ya entonces, levantó ahí No Raúl. sé, Raúl. Vamos, Raúl. Raúl. Hola, muy buenas noches. Bueno, Yo buenas noches. estoy Buenas noches. en este momento estoy en Brasil, pero me gustaría, yo soy de Conce, ando acá por temas de trabajo también. Así que me gustaría hacer una consulta a los dos profesores aquí presentes. Me gustaría comentarles cómo podemos aunar fuerzas, ¿ya? Entre distintas profesiones para enfrentar el fenómeno sociológico, social de la narcocultura y cómo los niños y niñas y adolescentes lo ven como un ejemplo a seguir. Es algo que se nos está tornando peligroso, es un globo que se está inflando mucho y nos va a reventar en la cara muy pronto, o ya nos está empezando a reventar en la cara. Es algo que a ellos, a los niños les gusta mucho, les llama la atención. Yo tengo sobrinos que no necesariamente están rodeados de este ambiente ecológico de la narcocultura, pero sí están inmersos en ella por las redes sociales, la televisión, por el comentario de sus amiguitos. Entonces está ahí presente. ¿Qué podemos hacer entre todos?
todos, todes. Chicas, si le doy la Trabaja- palabra a Rodrigo, porque Rodrigo ha trabajado harto en el tema, así que tiene incluso una charla sobre narcocultura, así que Rodrigo te la paso. Y después Sí. le damos la palabra a André y a Michelle Ya, a ver, sí, lo que tú comentabas justamente no tiene que ver con un proceso, ¿no? Cultural que tiene como varias aristas, porque por un lado, cierto, uno puede observar todo lo que tiene que ver con el impacto de lo narco en la estructura social, desde cómo se apoderan, por ejemplo, de cierto algunas poblaciones, ¿no? O barrios, y que finalmente ese apoderamiento tiene que ver con también proveer, por ejemplo, seguridad que el Estado no ha proporcionado. No hay una, de alguna forma, en la medida en que la narcocultura avanza, avanza sobre las ausencias del Estado, ¿no? Pero también de la organización social, ¿no? Civil. Ya, hija, no dibuje. Y claro, en eso hay que instalarse a conversar. Yo creo que la primera cuestión es poner el tema sobre la mesa, ya en las distintas instituciones, ¿no? U organizaciones, en el barrio, en los colegios. Yo vivo cerca de un colegio y claro, yo veo pasar, por ejemplo, los apoderados, ¿no? Los chicos que van a clase, profesores, y tú te das cuenta, por ejemplo, cómo, ¿cierto? Uno de los elementos importantes que ha presentado la narcocultura tiene que ver, ¿cierto? Con resaltar el lujo, ¿no? Todo esto tiene que ver con nuestra cultura basada en la codicia. Y de pronto, claro, tú ves, por ejemplo, entre ellos profesores jóvenes que van vestidos a la moda, ¿cierto? Que de alguna forma se observa, ¿cierto? Desde los representantes de de la narcocultura, por ejemplo, desde la música, ¿no? Ese pantalón a media cadera, te das cuenta, sé yo, que da vuelta para atrás, y que, claro, probablemente ese joven profesional no ha tenido, ¿cierto? Un trabajo más reflexivo de que, de alguna forma, él como modelo, ¿no? Termina promoviendo desde esos elementos, ¿cierto? Relativo a la moda. Te das cuenta lo que tiene que ver, ¿cierto?, con una organización importante como es lo narco, ¿no? Pero también tú te das cuenta, por ejemplo, cómo de pronto se hacen ciertos beneficios, ¿no? En el barrio, en colegio, en otras organizaciones en donde la música que se escucha tiene que ver con eso. Entonces, claro, desde la perspectiva de la narcocultura, que tiene que ver con cómo lo narco ingresó, ¿cierto? En estas expresiones culturales, ¿no? O sea, ya la encontramos desde Breaking Bad en adelante, ¿no? Narcos y todo lo demás, es que la primera cosa es conversar y proponer el tema como tema de conversación, por ejemplo, en un consejo de profesores, no sé, ¿no? En un consultorio, en los colegas que trabajan, ¿cierto? En hogares que de pronto con el fin de acercarse, ¿cierto? A un segmento de población más juvenil, entonces tienden a imitar. Y eso es complejo porque en realidad el adolescente, el sujeto que trata de hacerse el adolescente, sabiendo que no lo es, generalmente le causa no más bien rechazo. Yo creo que el primer tema es conversar, es ponerlo como tema de conversación en tabla, ¿ah? Y poder abordar estos elementos primero ahí, ¿cierto? Después como nosotros en esa organización en específico colaboramos con esto, ¿cierto? En estas cosas, no en la moda, en la música, en, ¿cierto? Las series que recomendamos, y empezar a ponerlo como un problema, ¿ya? Eso. Muchas gracias, Michelle, Rodrigo. a usted por la pregunta y que le vaya bien en Brasil. Michelle levantó la manito. Michelle. Hola, buenas Hola. noches. Mi nombre es Michelle, soy trabajadora social de un colegio rural. Mi pregunta es para el psicólogo Felipe. Habló de lo que era la ficha de economía. Mi pregunta era porque nosotros tenemos acá un caso de un chico con conducta oposicionista desafiante, primero básico, que en definitiva no entra a aula en ninguna instancia. Entonces, aplicamos lo que fue la ficha de economía, aplicamos panel de conducta, adaptaciones, y entonces era como solicitar no sé si alguna recomendación para poder ayudarme de cierta forma, que él quiera por iniciativa propia ingresar a aulas sin estar con la necesidad de seguirlo prácticamente de los 90 minutos, 60 para que permanezca 15 minutos en clases. Ok, gracias, Michelle.
Bueno, hay muchos comentarios en general que uno escucha sobre los resultados de la economía de ficha, ¿no? Yo también recuerdo a un niño que le aplicaron la economía de ficha para dejar atrás la encopresis, ¿no? Y no resultó absolutamente para nada, por cuanto la economía de ficha presupone la posibilidad del niño o niña de generar un comportamiento voluntario, ¿no? Y que puede, por lo tanto, disminuir o aumentar esa operante. Em, y por lo tanto, cuando no resulta, ya, mira, yo quiero decir también opinar algo al respecto, ¿no? Porque alguien dice ahí que estoy como criticando las terapias cognitivo-conductuales. Lo que yo critico son las terapias que buscan, en lugar de desarrollar como una intervención multidimensional, buscan reducir todo a una sola dimensión. Porque la economía de ficha incorporada, ¿no?, a un modelo de intervención más amplio, sí podría dar resultados, ¿no? Y por otro lado, tengo que también agregar que me llevo muy bien con las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, que de partida son contextuales, ¿no? Y por lo tanto tampoco una crítica a la terapia cognitivo-conductual en general, ¿no? Luego de señalar eso, debo manifestar que una buena formación en psicología clínica infantil o en intervención de salud mental infantil tiene que ser multidimensional, no puede ser reduccionista. Y de ahí la relevancia también de la formación, ¿no? No solamente la formación con nosotros, efectivamente nosotros estamos acá promoviendo un diplomado, pero ustedes son personas inteligentes y sabrán si este diplomado les sirve o no les sirve, pero sí tienen que formarse y especializarse en quizá otro modelo, si es que a usted le interesa trabajar con niños y niñas, ¿no? No simplemente dejar esto, como dije anteriormente, al sentido común o con la baja formación que en general recibimos en pregrado para la intervención clínica. Dicho esto, señalar por lo tanto que en el caso de un niño que presente comportamientos que se definen como posiciones desafiantes, yo propongo también una intervención más de carácter narrativo que nosotros hemos realizado. Incluso tenemos un capítulo de libro que escribimos a una niña que era definida como posiciones desafiantes, generando con ella una intervención colaborativa basada en también prácticas de externalización y que dieron buenos resultados para que esta niña de alguna manera dejara atrás el mal comportamiento. ¿Ya? Ese libro, debo tenerlo por acá, se llama, el libro se llama Prácticas de terapia narrativa para niños y sus familias, y el capítulo que coescribimos con Tanza Hernández se llama algo así como, no tengo acá a la mano como leerlo, pero tiene como una niña pudo dejar atrás la mala conducta, algo así se llama, ¿no? Eh, entonces yo sugiero primero, la práctica de la externalización bien hecha. Hay un libro que enseña muy bien esto que se llama Terapia Narrativa con Niños. Obviamente este no es el espacio donde puede darte un montón de indicaciones, ¿no? Pero al menos para lectura, leer este libro, leer el libro Terapia Narrativa para Niños para darte otra opción que trabaja con un contexto familiar y escolar y que además es multidimensional y contextual, ¿no? Eso es lo que puedo decirte ahora, ¿no? A partir de la pregunta que tú formas. Muchas gracias. Y listo. Estamos, Rodrigo. Bien, entonces ahora vamos a dar paso a Gabriela, ahí nuestra directora administrativa, que va a hacer ella el sorteo, ¿cierto? Y va a dar instrucciones al respecto. Gracias, Rodrigo. Ya, antes, para los que no han podido ingresar al link para poder descargar el libro, igual se va a hacer envío del mismo link por correo, ya que como están ingresando varios al mismo tiempo, la página está cargando un poco lento. Así que no se preocupen, igual se va a hacer envío del link para que puedan descargarlo más adelante. Así que espero que se hayan podido inscribir los que querían participar y ahora voy a proceder a cerrar el formulario del sorteo para comenzar con eso. Igual recordar que al final se va a compartir nuevamente el link del libro y el link del certificado. Así que denme un minutito mientras cierro el sorteo. Ahora no se pueden recibir más respuestas, así que son los que son. Voy a compartir. Bueno, ya estamos ya. Que no alcanza. Voy a compartir pantalla
para que comencemos el sorteo. Mm, Ya, ¿se logra ver? Sí, sí se ve. Ya, súper. Entonces son 343. ¿Van a tirar al agua Comenzamos también? con... Vamos a comenzar con los libros y al final vamos a dejar la beca. Mm, mm, Veamos qué nos sale. 109. Recordar que tienen que estar con dirección en Chile para poder recibir el libro. Si no, al agua. 109, a ver quién está aquí. Bien. Cristóbal Ignacio está. Al Si agua. no, Sí, se va aquí. al agua. Aquí ¿Está estoy. Cristóbal Ignacio? Sí. ¡Al Ya, agua! súper. Ya, entonces te has ganado un libro en físico de Felipe. Ahí nosotros nos vamos a contactar contigo para pedirte tu dirección y enviarte el libro. Sigamos con el siguiente. Mm, Aquí quedó el 109. Veamos, 182 sería el siguiente libro, veamos. 182. Jessica Gutiérrez Castillo. Sí, soy yo. Ah, ¡Qué maravilloso. emoción! Has ganado un libro Felicitaciones. entonces. Ya, entonces nosotros ahí mañana nos contactamos contigo para pedir tus datitos. Ahora vamos con la media beca al diplomado. A ver, ¿quién se ganará la beca? Número 36. Veamos quién es el 36. Romina Morales. ¿Está o al agua? Al Sí, agua. sí estoy, sí estoy, sí estoy. Romina Estoy, aquí Morales. ¡Al agua estoy. por demorarse! Ya, No, sí, perfecto. aquí Te has ganado estoy la aquí. beca, la media beca al diplomado. Mañana nos contactamos ¡Oh, contigo ahí. maravilloso! Mil gracias, mil gracias. Súper. Entonces ahí nos contactamos mañana para pedir sus datitos y ver el medio de pago y todas las dudas que tengas al respecto. Así que ya tendríamos los ganadores de los premios de hoy. Y voy a compartirles los códigos QR y igual les voy a compartir los links a través del chat para que puedan descargar su certificado y el libro de Felipe en digital. Así que se los voy a compartir un ratito. Y igual les voy a compartir los links. Sáquenle captura a eso. El valor del diplomado actualmente es de 500.000. Los que están ahí preguntando, pueden encontrar toda la información a través de la página web y si no, si tienen dudas, igual nos pueden escribir a través de Instagram, WhatsApp, y ahí nosotros con gusto respondemos. Así que ahora les voy a compartir. Oh, no puedo mover eso. Link del certificado y del libro para que los guarden. Recuerden que del certificado pueden descargar durante el día 400
se pueden enviar 400 certificados, por lo que puede que no alcancen a descargar todos hoy, pero si guardan el link, pueden volver a intentarlo mañana al día siguiente. Mi gata se quedó enganchada, lo siento. ¿Lo pueden compartir por chat? Y ahora ahí va el link del certificado y les voy a compartir igual el link del libro para que lo guarden. Igual se va a hacer envío mañana a través del correo para los participantes. Así que en caso de que no alcancen a guardarlo, igual va a estar ahí, se les va a enviar por correo mañana. Así que ahí no sé si Felipe, Rodrigo quiere dar unas palabritas para despedirse. Bien, yo agradecer la presencia, ¿no? Y mi admiración también a todas, todos presentes aquí, ¿cierto? Que en día laboral se toman este tiempito para estar con nosotros y conversar. Así que muchas gracias. Nuevamente mi admiración. Espero que tengan una bonita noche y nos podemos encontrar en otro conversatorio. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, Bien, muchas muchas gracias gracias a por todos y todo. estamos viéndonos. Muchas gracias. Profes, Bye, bye. Chao, que les vaya Muchas bien. gracias. para país. Chao, Muchas chao. gracias. Buenas noches. Brasileño Chao, Penquista nos saluda. profe, que estén bien. Chao, Muchas chao. gracias. Voy a parar la grabación. Buenas noches. Chao, buenas noches, que estén bien. Buenas noches, saludos Chao, desde buenas Perú. noches.